Vamos a hablar a seguir leyendo mm, sobre mi escrito, Filosofía Política. El tema a abordar primero es la geopolítica y su conexión con la política y las relaciones de poder. El poder es el núcleo, del cual nace toda política exterior, y en esta a su vez genera relaciones de poder con el exterior, al igual que los matrimonios para forjar alianzas que había en Europa, en la Europa colonial y más tarde en la época moderna, relaciones bilaterales con numerosos embajadores y una línea directa de diálogo entre las diferentes naciones. El núcleo del poder de una nación en un mundo globalizado está íntimamente ligado al de numerosas naciones, que se influyen mutuamente y forman a su vez parte de los innumerables actores. Las relaciones de poder se pueden definir en base al comportamiento subjetivo del humano y ser definido en sus arcaicas y casi instintivas formas de relacionarse en base a complejas jerarquías que definen la estructura de un Estado-nación. Por ejemplo, las definiciones de actores internacionales, no de actores de teatro, sino internacionales, es, por ejemplo, todo grupo social que, considerado como una unidad de decisión y actuación, participa eficaz y significativamente en aquellas relaciones definidas previamente como fundamentales para la estructuración y dinámica de una determinada sociedad internacional. ¿Han pensado acaso en la rutina diaria que tienen? Y como que cada cosa que haces, comes, consumes, transporte que tomas, servicios que utilizas, tienen una influencia exterior innegable. Muchas cosas que pueden afectar nuestro ajetreado modo de vida, desde el automóvil fabricado por actores internacionales, o sea, en el extranjero, o bueno, incluso más bien en México. Estos actores internacionales establecen fábricas en México, hasta la comida rápida con componentes provenientes del exterior, hasta las redes sociales que utilizamos diariamente. Todo está influido en gran medida por estos actores internacionales, o sea, por potencias extranjeras, en mayor medida, con diferentes intereses y enfoques desde la diplomacia de una nación extranjera que un día pudiese decidir que sus multinacionales, o sea, los constructores de vehículos de Estados Unidos que construyen vehículos en México y demás productos tengan prohibido producir en tierra azteca y afectar en gran medida nuestro bello estilo de vida, o sea, más tranquilo. Por ejemplo, el bello estilo de vida que tienen los regiomontanos, que es muchísimo mejor que en otras partes del país. En el mundo capitalista, por ejemplo, sumiendo en una crisis al Estado mexicano. Esa es la importancia de la política exterior para evitar desastres de este tipo de naturalezas. La geopolítica de todas las naciones está influenciada por los numerosos actores internacionales que influyen en gran medida en su política interna. Eso no es ningún secreto. Pero incluso en el terreno juega un papel importante en cómo los actores internacionales afectan a estas naciones. Como antes habíamos mencionado, Estados Unidos se mantuvo relativamente aislado del resto del mundo, aislado por dos grandes mares y solo por dos fronteras, lo que le permitió prosperar, teniendo solo dos fronteras, por las cuales podría ser influido o amenazado, más bien. Tomando como otro ejemplo, el Imperio Romano, en su periodo de máxima expansión, era constantemente influido desde el exterior por las innumerables fronteras que pudieran traer comercio o, en el peor de los casos, amenazas constantes, que empujaban de igual forma una feroz política exterior, basada en la guerra constante. Los actores internacionales en la geopolítica de las naciones. Por ejemplo, hay numerosas cantidades de actores internacionales que influyen en la vida diaria, nuestra vida diaria. Los numerosos eventos que van desde el precio de un producto hasta la inflación que afecta la vida de la ciudadanía. Está estrictamente afectado por estos grandes actores internacionales de poder e incluso por la iniciativa privada. Dicha iniciativa hace apenas unos lustros se convirtió en un poderoso actor internacional.
con las grandes multinacionales que pueden llegar a tener el poder de afectar una economía. Un grupo de grandes economías, grandes empresas internacionales puede afectar la economía de México en base a la especulación. Incluso afectar su propia diplomacia exterior, o sea, influirla de tajo. La educación como base del desarrollo político y social de un territorio. Hay que tener en cuenta esto. Estoy de acuerdo. Debemos estar de acuerdo con el hecho de que la educación pública es parte fundamental del desarrollo económico. Sin educación no existe movilidad social. Entonces, una nación que busque o aspire a la cima en su desarrollo, además del Estado de Derecho, y el desarrollo de la moralidad basada en los derechos humanos, debe fomentar la educación en todos sus niveles, creando un plan y sistema educativo que se centren en la construcción de la infraestructura necesaria para dicho propósito, si se busca fomentar la educación en una nación subdesarrollada. Hacer autosustentable el crecimiento a través de la autonomía de muchas de estas instituciones para administrar y dirigir las mismas sin intervención del propio Estado. Sin embargo, de igual forma proporcionándole suficientes recursos para hacerla tan público como fuese posible. Existen muchos talentos sin recursos en una sociedad subdesarrollada, o sea, de tercer mundo. Este tipo de talentos se pueden perder al carecer recursos para proseguir sus estudios. Entonces, el apoyo del gobierno a estas instituciones autónomas es fundamental para empujar la movilidad social hacia una sociedad de clase media, que es para mí el principal indicador de que una sociedad está desarrollada por una prominente clase media. No que haya muchos pobres. Mucha clase baja, por ejemplo. Eso es un mal indicador. Economía nacional. Desde hace tiempo formé la idea de una economía con alto enfoque en las pymes, pequeñas y medianas empresas, el emprendimiento mexicano, priorizando las marcas 100% mexicanas y dándoles las herramientas para crecer y convertirse en marcas altamente competitivas a nivel internacional, o sea, en el extranjero. Incluso en México, porque es uno de los problemas que hay en México. Principalmente, las empresas mexicanas, sobre todo las pymes, los startups, no tienen los mismos recursos que las empresas extranjeras que vienen aquí a invertir. Entonces se ven terriblemente afectados por la constante competencia. E inclusive teniendo intereses muchas de estas multinacionales teniendo intereses de poder del extranjero de forma directa, intentar influir en el núcleo político de la nación. Las dificultades que encontré es que, por ejemplo, también es una de las dificultades que tienen, es una alta burocracia que limita el emprendimiento o hace los trámites bastante más largos que en otros países mucho más liberales. Desarrolladas, entre comillas, que acortan el tiempo de creación de una empresa. Las regulaciones excesivas y sin lógica, con poca coherencia, es deseable. Por ejemplo, una disminución ligeramente de estas empresas, las pymes, para darles la oportunidad de crecer con mayor facilidad y mucho menos carga fiscal. Ya que a veces la subida de una empresa puede ser dura y con demasiada carga fiscal que puede ahogar el emprendimiento. O en todo caso limitándolo. Además, las dificultades que podrían tener estas mismas empresas es la competencia extranjera, como antes había mencionado, mucho más rápido al innovar y con herramientas que provienen de potencias en donde han crecido que le dan bastantes ventajas a la hora de competir en otros países. La economía es como un pinche campo, todos quieren sus frutos, pero pocos están dispuestos a trabajar en el proceso de plantación de los mismos, ya que puede ser un trabajo complicado al jugar con variables matemáticas objetivas que provienen del propio comportamiento humano, que a veces puede ser impredecible o influenciable por la especulación. La especulación negativa son como las pinches plagas que azotan el sembradío, en muchos casos provocando la muerte del propio sembradío, en base a los intereses privados que también pueden salir beneficiados de la propia especulación producida.
Suelen ser un grupo grande de intereses conjuntos que podrían provocar la propia especulación, por ejemplo, en la nación, un grupo de empresas extranjeras que quieren generar un efecto sobre el núcleo político o generar como cierta presión sobre el núcleo político, o en todo caso, pues obtener ganancias de las crisis, ya que las crisis pueden ser un beneficio para muchas empresas que se pueden ver beneficiadas, por la especulación o porque otras empresas pierdan todo su valor. Pudiendo a veces empujar la ruleta buscando el tiro ganador que destruya la economía nacional, a veces y algunos, aunque cabe aclarar que estos intereses privados no son negativos. En todo caso, son tan esenciales como necesarios. La confianza en el gobierno y sus predicciones puede ser una forma de amortiguar el daño negativo de la especulación. Por ejemplo, el mantenimiento de la estabilidad de los precios es esencial para una economía estable. Aunque la inflación es un proceso natural de la economía y debe estar bajo control. Aún así, un error común que vuelven a cometer muchos gobiernos es el intentar atar los precios de forma artificial cuando los precios salen de las manos del mismo gobierno. Bueno,